Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vuelvo a leerlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, rogándote en esta mañana que al ministrar tu palabra, Señor, tú nos guíes y nos dirijas, pues necesitamos, Señor, que tu palabra aclare nuestra mente, aclare nuestro corazón y pueda, Señor, ponernos en la línea correcta. Señor, ayúdanos para sacar de nosotros, de nuestra mente y corazón, todo prejuicio que pueda existir, Señor, hacia tu palabra. Y permítenos, oh Dios, aceptar, recibir, acatar y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos que tu gracia divina, Señor, esté sobre cada uno de tus hijos hoy. Te agradecemos esta bondad y te agradecemos esta misericordia y el poder estar aquí reunidos juntos para adorarte y poder bendecirte. Gracias por esta palabra que hoy nos entregarás y nos ministrarás para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pensaba qué título ponerle a este mensaje. En realidad he usado tantos títulos que de pronto algunos se combinan, otros se parecen, otros son iguales, y a veces también el contexto o enfoque del tema parece muy igual. E incluso dentro de lo que vamos a hablar hoy día, lo hemos hablado en varias oportunidades enfocando esta realidad de lo que vamos a hablar hoy. Pablo también dijo en una oportunidad a la iglesia, dijo, no me cansaré de repetiros las mismas cosas. Sin duda hay una preocupación en mi vida como pastor de la iglesia, y sin duda hay preocupación en áreas las cuales estamos viendo que a veces no están muy bien. Y si usted me pregunta cómo está la iglesia, no podría decir que está bien. Ni siquiera podría decir que vamos muy bien. Creo que cada día nos enfrentamos a diferentes realidades, las cuales merman nuestra espiritualidad, merman nuestra capacidad, merman nuestra fuerza. Y en ese sentido, entonces necesitamos poder tener claridad en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios seguirá haciendo, por supuesto. Así que en este sentido, mis hermanos amados, yo quiero tratar en lo posible de que en esta mañana el Señor pueda hablar a su vida y a su corazón a través de esta temática que vamos a abordar, si Dios así lo permite. El título de este mensaje se enfocará en un ataque de Satanás a la iglesia. Un ataque de Satanás a la iglesia. Cuando hablamos de guerra espiritual, y se escucha mucho acerca de eso en algunos ministerios, en algunas iglesias, en donde también se forman grupos para hablar de guerra espiritual, pero en realidad sin hablar de ello, simplemente enfocarme a lo que es la lucha y guerra que tenemos constantemente nosotros, y que es en sí una guerra espiritual. Esto gira alrededor de dos cosas. Es sencillo, la Biblia lo muestra claramente: la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, cuando nosotros no le damos lugar a la carne, cuando nosotros no le damos lugar a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros anhelos, entonces automáticamente sacamos a Satanás de esta ecuación completamente. Satanás ya no tiene lugar o no tiene forma de poder
desviarnos del propósito de Dios cuando nosotros no le damos lugar a la carne. Entonces, nuestra guerra con el diablo es desde el comienzo. Y cuando vemos nosotros aquí que esta guerra es utilizada por Satanás para utilizar como instrumento la carne. Cuando hablo de la carne, hablo de esos deseos y pasiones que recién estaba mencionando. Si nosotros entonces no damos lugar al diablo, entonces hemos solucionado esa guerra a un nivel mayor. Porque si pensamos por un momento que si la carne es controlada por el espíritu, entonces automáticamente el diablo no tendría nada que hacer en este lugar. No tendría ninguna oportunidad de desviarnos o llevarnos hacia lo que él desea. No habría rechazo acerca de las cosas de Dios en este lugar, sino que estaríamos todos compenetrados y muy dispuestos a servir al Señor en todas las áreas que el Señor nos pida. Porque la carne no estaría gobernando, sino el espíritu. Ahora, hay algunos versículos que creo que nos pueden ayudar a entender un poco más y globalmente esta realidad. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la escritura dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. La pugna del diablo, la lucha del diablo es que nosotros nos asustemos, nos amedrentemos o de alguna manera nos sintamos acorralados y con temor para que podamos retroceder o para que podamos detenernos y estancarnos. El diablo va a venir con todo en contra de nosotros, porque lo que quiere hacer es destruirnos. Cuando vemos entonces la palabra del Señor, comenzamos a ver que Satanás se introduce de una u otra manera, o trata de hacerlo, se introduce dentro de la iglesia para de esa manera socavar la vida espiritual de la iglesia. Una de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios es increíble. El libro de Apocalipsis, no tengo la cita en este momento, pero sí habla de que Satanás, en uno de los mensajes a las iglesias, habla de que Satanás mora en una de esas iglesias. Entonces dice: donde está el asiento de Satanás, donde está el lugar donde posa Satanás. Entonces nosotros pensamos y decimos: Dios mío, o sea, ¿cómo puede ser que Satanás esté dentro de la iglesia? Pero la verdad es así. Allí es donde Satanás viene a colocar esta guerra y esta lucha tremenda, porque afuera ya tiene todo a su merced, a su posesión. Y aquí es donde Satanás quiere troncar, introducirse. ¿Para qué? Para evitar, para descontrolar y para detener el avance de la obra del Señor. ¿Qué hace Satanás? Cuando vemos el libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 5, versículo 3, y habla allí del momento en donde la iglesia estaba creciendo y Satanás se introduce en la vida de dos hombres, una mujer y un hombre, un matrimonio, Ananías y Zafira. Y dice este versículo: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, vemos aquí que Satanás se introdujo en la iglesia y dañó ese matrimonio a tal nivel que ellos mintieron al Espíritu Santo. Luego vemos otro versículo en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde Jesús habla textualmente y habla de este ataque que Satanás iba a tener a la iglesia. Pero él dice algo muy importante, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando vemos estos versículos, de alguna forma vemos que Satanás ataca constantemente dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Cuando vemos esta primera mención escritural de la iglesia, que está unida por supuesto a la enseñanza del intento de Satanás de prevalecer contra la iglesia. Satanás sabe que o es la iglesia o es él. Así de simple.
Satanás ataca a la iglesia porque tiene que gobernar él o tiene que gobernar la iglesia. Este es el punto. Cuando vemos entonces la palabra del Señor y vemos la mención de esa iglesia, encontramos entonces la guerra entre el diablo y la iglesia. Y Jesús diciendo que el diablo, a pesar de esa lucha, a pesar de que él exista, a pesar de que él tiene poder, no prevalecerá contra ella. No prevalecerá contra la iglesia. Piense por un momento en esta realidad. Yo sé que usted muchas veces se ha sentido oprimido, presionado, afectado por alguna situación. Y no voy a decir que el diablo lo agarró, no voy a decir que el diablo lo tentó, voy a decir simplemente que la presión lo lleva a usted a pensar erróneamente. Y la Biblia dice, Jesús dice textualmente, las puertas del infierno, o sea, a pesar de Satanás, no va a poder prevalecer contra la iglesia. O sea, si usted se aferra fuertemente al Señor, el diablo no tendrá argumento ni fuerza para poder ir en contra suya. Dice amén. Entonces, cuando vemos en la Biblia que la derrota final está prometida para Satanás, y en cuanto le concierne a Cristo, sin duda Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y es claro que hasta entonces Él continuamente nos atacará donde sea que nosotros le demos lugar. En el área y en la parte de nuestra vida que nosotros le demos lugar, Satanás nos va a atacar una y otra vez. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Satanás, el más alto de la creación de Dios, el que fue creado como un querubín para la adoración, para la exaltación a Dios, tan poderoso y angelical como fue creado, por qué Satanás atacaría a simples humanos y aún aquellos creyentes que son despreciados por la humanidad, por la sociedad? ¿Por qué nos ataca a nosotros? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué tenemos nosotros que pueda Satanás querer de nosotros? En realidad la respuesta a esto es otra clave de la guerra espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Satanás odia a Jesús. Y grábese bien esto: Satanás odia a Jesús y Jesús vive en nosotros. Por lo tanto, como vive en ti, te odia también a ti. O sea, el punto es ese: nos odia porque Jesús vive en nosotros. ¿Me estás oyendo? Por eso Satanás ataca a la iglesia, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra físicamente, como usted y como yo, como personas, como ser humano, ¿ya? Satanás lo tentó, lo observó, trató de hacerlo caer, trató de matarlo, y eso es una tremenda verdad bíblica. Entonces, cuando nosotros vemos que el diablo finalmente, aparentemente tuvo éxito porque puso a Jesús en la cruz del Calvario, lo crucificó, y Satanás pensaba que esa era la victoria para él, pero terminó siendo el más grande perdedor de toda la historia. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ir a la cruz, y Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, y Jesús tenía que derramar su sangre allí, y Jesús con esa sangre derramada limpiaba el pecado de toda la humanidad. Y lo digo y lo planteo de esta manera mucho mejor: Él quitó el pecado de toda la humanidad. Bendito Dios. Y más aún, cuando Jesús resucitó con una victoria gloriosa, tremenda, maravillosa, y hoy, acortando la historia, está sentado junto al Padre, a la diestra del Padre, así lo dice. Entonces ahora mira este cuadro: Satanás no puede tocar el cuerpo de Cristo hoy. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Satanás fue derrotado por él. Satanás lo odia, pero no puede tocar a Jesús. ¿Me estás escuchando, iglesia? Satanás no puede tocar ni dañar a Jesús.
Entonces el diablo es incapaz de tocar el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace? Como no puede tocar el cuerpo físico de Jesús, él se voltea y en venganza por su odio a Jesús viene a tratar de destruir el cuerpo espiritual de Jesús, que es la iglesia. ¿Me estás oyendo? Entonces, esta iglesia comprada a precio de sangre es el enemigo número uno para Satanás, porque odia a Jesús. Y la única manera de afectar la cabeza, si hablamos del cuerpo, la única manera de afectar la cabeza es atacando el cuerpo. Y eso es lo que Satanás está haciendo. Recuerda lo que dijo Jesús, que él era la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Atacando al cuerpo. ¿Para qué? Para dañar la cabeza. Entonces aquí es donde está esta lucha tremenda, esta guerra espiritual. Ahora, miremos esta realidad. Nosotros entramos en comunión con el Señor Jesucristo. Y cuando el diablo nos ataca, nosotros comenzamos a sufrir los padecimientos de lo que Cristo también habla, las aflicciones como creyente, como cristiano. Sufrimos también lo que Jesús sufrió, el ataque de Satanás. Recuerda que Satanás lo atacó directamente a él, pero aún así Jesús se mantuvo firme. Él cumplió, como dice la palabra de Dios en Colosenses 1:24, él cumplió en la carne lo que falta de las aflicciones. Y él cumplió, como dijo Pablo, cumplió en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, Pablo estaba diciendo: yo estoy sufriendo las aflicciones que le faltaron a Cristo sufrir. No es que no haya sufrido pocas, sufrió muchas, pero sin duda Pablo está diciendo: somos el cuerpo de Cristo y todo lo que suframos en nuestra carne es parte de las aflicciones que Cristo tenía que sufrir. Ahora nosotros somos parte de esa aflicción. Ahora, mucho hoy en día de lo que se llama iglesia, y si lo vemos en la perspectiva de nosotros, tiene muy poco parecido al punto de vista de Dios acerca de la iglesia. Dios quiere que la iglesia sea algo especial, y sin duda es el cuerpo de Cristo, por lo tanto tiene que ser especial. Satanás en este sentido solo necesita pelear contra aquello que es la genuina iglesia. Escucha bien, Satanás va a pelear solamente con aquello que es la genuina iglesia del Señor. Y aquí es donde comenzamos nosotros a preguntarnos inmediatamente: ¿seré yo? ¿Serás tú? ¿Seremos nosotros la genuina iglesia del Señor? Aquí es donde tenemos que empezar nosotros a analizar. A Satanás le va mucho mejor con una iglesia falsa, que no represente a Cristo, que no tenga a Cristo como la base fundamental de su vida o de su actuar. Entonces a él le va mejor con esa iglesia falsa. Entonces su guerra está enfocada enteramente en aquella iglesia genuina. El diablo atacará a esa iglesia genuina. Estuvimos el día martes hablando acerca de lo que es el legado de Pablo a Timoteo, y hablábamos de las aflicciones que Pablo decía a Timoteo que iba a tener que padecer y sufrir. Y la pregunta era para los alumnos: ¿cuántos de ustedes han sufrido aflicciones por la causa de Cristo? Hagan un listado de todas sus aflicciones y saquen de allí todas las aflicciones que es por la causa de Cristo. Es increíble que cuando hacemos el listado a veces no encontramos ninguna aflicción por la causa de Cristo. Sí hay aflicciones, claro que sí, tiene deudas, tiene problemas, tiene conflicto, los problemas con la familia, qué sé yo. Pero cuando hablamos de la causa de Cristo, ahí se nos complica la vida, porque quizás no estemos siendo la iglesia. Satanás va a atacarnos porque si somos la genuina iglesia del Señor y vivimos para Dios, entonces el diablo nos va a atacar. Ese remanente que debe ser la iglesia, que rehúsa ser parte del sistema religioso de este tiempo y que reconoce ser sana en toda su forma y su manera de vivir, más allá de la doctrina que podamos pensar o creer que es correcta o no. Nosotros debemos vivir sanamente de acuerdo a la palabra de Dios.
Porque sin duda la palabra de Dios nos muestra que debemos ser creyentes totales en la palabra de Él. Entonces, para ser la verdadera iglesia necesitamos, hermano querido, tener un prerequisito y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a revisar algo importante aquí. Primero yo quiero enfocar esto. Cuando miramos la escritura, Dios nos muestra a la iglesia en su propósito y también en su función. Siempre lo estamos viendo ahí. Y quiero que mantengas en mente que la iglesia es un pueblo y no un edificio. La iglesia es un pueblo, no un edificio. Esto que usted ve aquí no es la iglesia, lo físico, sino somos nosotros la iglesia. Entonces, en este sentido, el propósito de la iglesia se encuentra en este versículo, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. No lo leeré todo, sino tomaré una frase de allí. Dice: sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa frase que Pablo pone allí es extraordinaria. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia del Señor, los que estamos aquí en esta mañana. Y la iglesia del Señor dice: entonces el propósito de la iglesia, como lo dije, está allí marcado, que es una morada para Dios, un lugar donde Dios pueda vivir. O sea, Dios quiere vivir en nosotros. Ahora, si somos una casa nosotros, y toma por ejemplo tu casa, y alguien se quiere venir a vivir a tu casa, y tú quieres que esa persona viva en tu casa, y tú amas a esa persona que va a venir a vivir a tu casa, tú le vas a dar lo mejor que tienes en tu casa. La mejor cama, la mejor mesa, el mejor sillón, las mejores colchas o sábanas o lo que tengas. Le vas a dar lo mejor. ¿Por qué? Porque tú quieres que esté cómodo y que esté bien. Ahora, Jesús quiere venir a vivir en nosotros. Y eso significa que tú debes darle lo mejor al Señor. Y ahí quizás está el problema, porque olvidamos que somos nosotros la casa de Dios. Pablo lo habló claramente. Dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? O sea, y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros. O sea, no habita en estas cuatro paredes, habita en nosotros. O sea, donde usted va, el Espíritu Santo va con usted. Donde usted esté, el Espíritu Santo está allí con usted. O sea, eso es sorprendente. Jesús viviendo en su corazón, Jesús viviendo en usted. Por eso es importantísimo que lo entiendas. Segundo, es un templo, y lo veo así: un lugar donde los perdidos pueden encontrar a Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que entender esto. Jesús anduvo por esta tierra en un cuerpo tal como el tuyo, como el mío. Y en ese cuerpo estaba el lugar de reunión de Dios y el hombre. Dios y el hombre. Y cuando Jesús pasaba por un lugar, los milagros ocurrían, las cosas más impresionantes pasaban. Es como cuando tú pasas por un lugar. Tú ahora te preocupas porque dijo: ¿cómo dijo? Sí, cuando tú pasas por un lugar pasa exactamente lo mismo, porque Dios y el hombre están en ti. Tú sabes que Jesús es Dios. Y entendimos el primer punto, que Dios está en nosotros. O sea, la reunión de Dios y el hombre está en ti. Y lo mismo que pasaba con Jesús, Dios y el hombre estaba en Jesús. Por lo tanto, cuando él iba a algún lugar, la bendición de Dios estaba allí. Ahora, si lo encuentras extraño, imagínate lo que piensa el diablo. A esto no le gusta, a ti te incomoda, pero al diablo no le gusta. Y si tú no logras entender esto, entonces la lucha de Satanás va a ser más fácil. Porque si tú no entiendes que eres primero morada de Dios, y no entiendes que en ti se reúne Dios y el hombre, en otras palabras, el poder de Dios puede fluir a través de ti, puede ser el instrumento que Dios va a usar para tocar, bendecir, ministrar vidas. Y si no logras entender eso, entonces el diablo tiene la batalla ganada.
Porque no tiene que tratar de desconvencerte de algo. O sea, tú no tienes idea quién eres, no tienes identidad. Y como no tienes identidad, no sabes quién eres, entonces el diablo no tiene problema. Y el diablo te engaña con algunas cositas, te pone algún problemita por aquí, por allá, alguna dificultad. Y con eso basta y sobra. Algunos problemas económicos, algunos problemas familiares, algunas situaciones con hermanos. Y simplemente te saca de la iglesia y dice el diablo: esto fue más fácil que ir a una cantina. Hermano querido, esta es la realidad de la guerra espiritual. Eso es lo que el diablo quiere hacer: sacarnos de nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos a Cristo en nuestro corazón. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Somos el templo de Dios. ¿Me estás oyendo? Y cuando tú vas a un lugar y estás en un lugar, y cuando tú abres tu boca y ministras de Jesús, hermano querido, allí es donde la bendición de Dios fluye. ¿Recuerdas lo que dice la palabra? Cuando Jesús le envía a los discípulos que prediquen el evangelio, y dicen: entren a las casas, a las ciudades, a las aldeas, y donde os reciban, dejad la bendición allí. Y donde nos reciban, sacudid el polvo de vuestros pies, porque el juicio que vendrá sobre ellos será peor que el que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Ay Dios, entonces, ¿quién eres tú? Como dijo un hermano una vez, a mí me encantó esa frase. Lógicamente, él la dijo a su manera, en su lenguaje. Dijo: si alguno se mete conmigo, se mete en problemas con Dios. Entonces cualquiera que lo escuche dice: ¿y este? ¿Que acaso gobierna a Dios? ¿Acaso él manda a Dios? No, él no lo está diciendo en ese término. Lo está diciendo de que Jesús habita en él. Por lo tanto, si tú lo tienes de enemigo, ¿a quién tienes de enemigo? Al que está en él. O sea, el diablo es tu enemigo y también mi enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús dentro. Si tú no tuvieras a Jesús, el diablo no sería tu enemigo. Sería tu compadre, tu amigo, tu yunta, tu partner, tu perro. Hoy los lenguajes que saqué aquí, esto es para todo orden de personas. ¿Ya? Porque aquí los lenguajes son increíbles, las tribus urbanas son increíbles. Entonces quiero que entiendas esto: si tú no tienes a Cristo en tu vida, ¿qué va a hacer el diablo contra ti? Nada. Porque no eres su iglesia, no eres la iglesia del Señor. Pero si tú tienes a Cristo y vives de acuerdo a la voluntad de Dios, no, la cosa se pone terrible. ¿Por qué? Porque el diablo se levanta contra ti. Pero no olvides lo que leíamos anteriormente. Jesús dijo: las puertas del infierno, o sea, a pesar del diablo, esta iglesia va a prevalecer. Esta iglesia se va a mantener. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, te muestro algo más que la Biblia muestra claramente. Cuando Jesús en el Calvario entregó su cuerpo, Él murió, literalmente murió. Algunos dicen murió. Jesús murió allí. Él entregó su cuerpo. Cuando Él resucitó con un cuerpo glorificado, ya no como el tuyo ni como el mío. Aquí tienes que entender esto. ¿Por qué fue así? Porque todo tiene una razón. Cuando Jesús entregó su cuerpo en el Calvario, Él nunca más utilizó su cuerpo en vida. Simplemente Él resucitó con un cuerpo glorificado que cruzaba paredes, comía, o sea, hacía todo aquello. Era increíble. Ay, ¿te gustaría tener ese cuerpo, hermano? Ya lo vas a tener, ya suena la trompeta y olvídate. Oh Señor, ¿cómo vamos a jugar, hermano querido? Oh, déjame cruzar otra vez de nuevo. Oh, déjame cruzar para el otro. Oye, ¿y se podrá en madera? A ver, ¡fua! ¿Y se podrá en cemento? ¡Fua! ¿Y se podrá en lata? ¡Fua! Oh, Dios mío. Fue un poco extraño lo que dije. ¿O tú no has pensado en eso? Yo he pensado de todo tipo. Ahora con mi mente, lógicamente. Con mi mente.
Imagínate que posiblemente nosotros vamos a pensar, deja hacer hipótesis, vamos a pensar, es para que entendamos el lenguaje nada más. No creo que querramos venir a alguna parte de esta tierra así, porque si no, vamos a estar arriba en el reino de los cielos. Pero de repente voy a pensar, quiero estar en tal lugar, ¡pum! Y allá aparecí. No se puede, la Biblia dice que Felipe fue traspuesto. En un momento estaba en Samaria y en otro momento estaba ¡fum! Al lado de un eunuco. ¡Wow! Y Felipe, ¿qué pasó? Y ve al eunuco ahí. ¿No has leído la Biblia? Dice también que Enoc dice que fue llevado al cielo. Y nadie sabe cómo fue. Elías fue llevado en un carro de fuego. Así que olvídate, si tú has visto películas de ciencia ficción, esos son una hormiga para lo que Dios puede hacer. Sí, imagínate, si la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto te demora? Fracciones de segundo. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, nuestro cuerpo transformado, cuerpo corruptible en incorrupción, cuerpo mortal en inmortalidad. O sea, imagínate lo que puede suceder ahí. Aleluya. Ahora retomo, te estaba enseñando eso. En el Calvario Jesús entregó su cuerpo con el cual estuvo aquí en la tierra. Y en ese momento no volvió a tomarlo otra vez, porque se levantó con un cuerpo glorificado. Pero en el día de Pentecostés Él tomó otro cuerpo. Quiero que entiendas esto. Somos nosotros. Por eso Él dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ante esta realidad, entonces Él toma otro cuerpo. ¿Y para qué? Para que este evangelio pueda ser predicado en todo el mundo. Nosotros somos ese cuerpo, la iglesia. Y ahora nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, entonces hemos venido a este lugar de reunión en donde el Dios viviente y el hombre se reúnen. Esta parte yo creía que iban a salir danzando, pero ya voy a tratar de explicárselo, a ver si puedo encajarlo bien. Aquí en esta hora, ay Dios, deja prepararme. Aquí en esta hora está reunido el Dios todopoderoso y el hombre. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la iglesia tiene al Espíritu Santo dentro de ella, y en este lugar es un lugar de bendición. Por eso es que cuando la gente entra a ese lugar siente algo extraordinario. Oh. Ahora, cuando nosotros miramos la escritura, Efesios capítulo 3 versículos 7 al 9, dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo hablando aquí, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, la iglesia, lo que Pablo está diciendo aquí, la iglesia está como medio para hacer conocida la sabiduría de Dios. Tú y yo estamos aquí como medio. O sea, no estamos aquí para venir a un culto y gozarnos, aleluya, 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 y después nos para la casa como que nada existe. No, tú y yo estamos aquí en la tierra. ¿Para qué? Como medio para poder hacer conocida la sabiduría de Dios. O sea, tenemos que ser el modelo ejemplar de Dios. ¿Cómo están los modelos ejemplares? Debemos ser el modelo ejemplar de Dios al mundo y también al mundo espiritual. Esa es la manera de dar gloria a Dios. O sea, ¿qué dice el Señor? Y Pablo hablando acerca de eso, dice que Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Jesús habló de eso. Claro. Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque Él pondría su sabiduría en aquellos que Él escogió.
¿Cómo puedes imaginar tú que una persona sin haber estudiado, sin haber ido a la universidad, sin haber tenido grandes capacidades, increíblemente Dios lo utilice con una sabiduría tan grande para hablar de los misterios y de las cosas profundas y que alguien no puede entender, y Dios se las revela a ellos? Entonces la gente queda impactada. ¿Pero para qué es? Para que la gente sepa que hay un Dios poderoso y hay un Dios grande y maravilloso que puede hacer cosas extraordinarias. Más aún vemos que la iglesia en sí es como el recipiente de los hombres talentosos de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que Él constituyó. Amén. Él constituyó. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ya viene, maestro, no se preocupe. A otros pastores y maestros. O sea, todos los talentos de Dios están allí en la iglesia. Y seguro aquí Dios tiene pastores, tiene maestros, tiene evangelistas, tiene profetas y tiene también apóstoles. No en ese sentido de los que usan los otros, pero Dios tiene, hermano querido, dentro de la iglesia estos talentos maravillosos. Entonces es un medio para perfeccionar a los santos. Es lo que la palabra de Dios dice, que todos estos dones fueron entregados a la iglesia para perfeccionar a los santos y también de hacer la obra del ministerio. O sea, Dios nos ha dado, hermano querido, una bendición extraordinaria. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Es el medio de producir unidad de la fe. Nosotros tenemos la misma fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Entonces esa misma fe, usted no puede tener fe en la fe, no puede tener fe en eso otro. No, usted tiene que tener fe en Dios. Entonces la fe está en nosotros y produce unidad y trae madurez y trae estabilidad en la verdad. O sea, usted no puede ser inestable en la verdad. No puede usted, hermano querido, no madurar si usted tiene fe en Dios, porque eso es lo que provoca la fe. Entonces se transforma en una persona madura. Esto también es un medio para incrementar en tamaño y espiritualidad el cuerpo de Cristo. O sea, va creciendo cada vez más el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Empezamos con 3, 7, 15, 20, 50, 100, 200, 300, 500 y así sucesivamente. Va creciendo el cuerpo de Cristo y le va dando estabilidad, le va dando espiritualidad, le va dando dones, capacidades, y la iglesia va creciendo y va cumpliendo el propósito del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo habla acerca de eso como una forma de explicarlo allí en Efesios 4:16. Pablo enfoca lo que en sí la iglesia debe ser y habla acerca de eso y dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es el centro familiar de adoración Siloé. Perdón, no decía eso. Ese versículo, hermano, es tremendo, ¿no? Y yo los miro a ustedes de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Se quedaron todos callados, ya no importa, no sigo ahí. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque es lógico, por eso Satanás nos ataca cuando tenemos unidad. ¿Qué va a hacer Satanás? Nos va a atacar con todo. Entonces usted tiene que entender que si hay un ataque del enemigo, si hay un ataque de Satanás, es porque estamos haciendo la voluntad del Señor, y Satanás nos va a atacar con furia porque estamos viviendo para el Señor.
Satanás va a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté a su alcance para detener a la iglesia de la obra que Dios ha indicado que debe hacer la iglesia. ¿Me está escuchando? Ahora, voy a mencionar algunos ataques que Satanás hace y realiza, y es verdad, quizás cosas básicas y cómo suceden y cómo él lo hace. Ya, en primer lugar, lo que Satanás trae es persecución. Persecución. Yo sé que usted no ha vivido persecución, pero hay muchas maneras de persecución. Y en ese sentido, entonces, Satanás lo que hace es perseguir a la iglesia. Algunas veces esto viene de afuera, pero frecuentemente viene de adentro. O sea, entre nosotros. Sígame, por favor. En el libro de los mártires, cuando hablamos de los mártires, por supuesto hablamos de Hebreos, tenemos la ilustración de muchos ataques exteriores que Jesús nos advirtió que vendrían. Claro que sí. Y sobre todo cuando leemos en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 19 y 20, dice: si fuerais del mundo, el mundo os amaría, porque amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pregúntate en un momento, ¿te aborrece la gente del mundo? No, pero en serio, pues en serio, hagámoslo en serio, sí. ¿Te aborrece la gente del mundo? Pero bien en serio. Sigo leyendo mejor. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros, o también a vosotros, os perseguirán. ¿Cómo está en eso? Aquí hay una situación. Eso es de afuera hacia adentro de la iglesia. Afuera. ¿Perfecto? Entonces, cuando vemos ahí y vemos ahora Juan capítulo 16, versículo 2 y versículo 33, para hacer una reflexión ahí, dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y el 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la realidad, una guerra que existe hoy. ¿Sabe? El problema de la mayoría de los cristianos es que piensan que Dios es tan bueno, y es bueno, es verdad, pero que ellos no van a vivir ninguna de este tipo de cosas, porque, bueno, Dios es tan bueno que me va a cuidar, me va a proteger, me va a suplir, me va a sanar, me va a ayudar, me va a bendecir. Y ahí están. Y cuando no sucede alguna de esas cosas, se enojan, se molestan. Y si no tienen cómo alegar con Dios, alegan con el pastor, con el líder, con el diácono, con el oficial, con el hermano que está en el pasillo, o con cualquier hermano que se le atraviese. El asunto es enojarse con alguien. ¿Por qué? Porque no está pasando lo que él cree que debe pasar, y se le olvida que estamos en una guerra. Se le olvida que Satanás va a atacar con furia, que Satanás lo que quiere hacer es matar, robar y destruir. ¿Cuál de esas tres es mejor? Escoge. Ninguna de las tres. El punto es, hermano querido, que hoy cuando miramos la escritura y miramos la palabra de Dios, sobre todo el libro de los Hechos, cuando comienza la iglesia primitiva, registra golpes, pedradas, encarcelamientos y muerte. Y nosotros pretendemos que todo nos vaya bien, color de rosa. Pero es que el evangelio que hoy tenemos nosotros es diferente al que ellos tuvieron. Y hay que entender que era el comienzo, pero nosotros estamos en el final. Hoy en día, hermano querido, la persecución viene de diferentes maneras. El romanismo sigue atacando a la iglesia verdadera. El marxismo, el paganismo, el islamismo, todos los ismos están ahí. El hinduismo, el budismo, el liberalismo está atacando a la iglesia de una forma increíble.
Sin embargo, todos ellos vienen de afuera hacia la iglesia, pero los ataques de dentro constituyen una amenaza más peligrosa que todos estos ataques externos. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender y tener, pero mucho cuidado, hermano querido, porque la lucha, la batalla no ha terminado. Recuerda lo que decíamos en el versículo base: algunos han entrado encubiertamente. Judas habla también acerca de eso. Y estos se han introducido y están causando que se hable mal del camino de la verdad, que se hable mal del evangelio, que se hable mal de Dios. En otras palabras, sus disoluciones, como dice la escritura, serán seguidas por muchos. Mucha gente va a quedar presa de esas palabras o va a quedar cegada ante el conocimiento, la capacidad que alguien tenga, y van a seguir esas disoluciones. Van a poner tremenda presión sobre aquellos que anden en las sendas antiguas, que crean en Dios, que crean en la palabra del Señor. ¿Sabe? He observado cómo una iglesia desviada de los caminos sanos de la escritura llega a tal nivel que rechaza a su pastor, rechaza a su líder. En muchas iglesias, en casi la mayoría de ellas, sobre todo las misiones más antiguas, trabajan en una forma diferente. El pastor está contratado por la iglesia y es un trabajador más de la iglesia. Y el pastor es gobernado por un grupo de ancianos o líderes que la iglesia ha puesto allí. Y cuando el pastor no hace lo que esos líderes dicen, es despedido. Así que imagínate, yo en una iglesia de esas me habrían despedido qué rato. Me habrían echado qué rato. ¿Por qué? Porque yo no doy en tu gusto. ¿Te das cuenta? Posiblemente tú te alegras en algunos mensajes cuando el pastor habla de restauración, de bendición. Pero cuando el pastor pone estos temas así muy tajantes y muy duros, muy confrontacionales, entonces tú dices: no, a este hay que echarlo. ¿Cómo lo sacamos? No se puede, porque lo inició. Nosotros no somos dueños de la iglesia, tampoco él, pero él es el líder. Así que ¿cómo lo sacamos? Esperar que se muera nomás. O sea, no te queda mucho por esperar. Entonces ahí es donde está la situación. Pero observamos a muchas iglesias que se desvían de la escritura, que expulsan a su pastor por no ceder a un nivel inferior, por subir mucho la norma o la regla. Pero cuando tú ves la palabra de Dios, hermano querido, Jesús dice, no el pastor, Jesús dice: sed santos porque yo soy santo. O sea, la exigencia viene de él. Y más encima Jesús mismo dice: el que quiera venir en pos de mí. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Tus deseos, tus pasiones, tus anhelos, tus sueños, todo lo que tú quieres hacer tiene que ser borrado y tiene que escribirse de nuevo en el pizarrón lo que Cristo quiere que tú hagas. Por eso Pablo, cuando se encontró camino a Damasco con el Señor, lo primero que le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Tú vienes aquí y dices: Señor, yo quiero que me hagas esto. Yo quiero que hagas aquí. Señor, yo quiero que hagas esto. Señor, yo quiero que me responda. Y Pablo dijo otra cosa: Señor, ¿qué quieres que haga? Hay diferencias en eso, hermano querido. Entonces aquí es donde vemos que lamentablemente, bajo pretexto, muchas personas de iglesias que se han desviado, pretexto, sacan a sus pastores. Y pudo haber sido ese hombre el padre espiritual de un montón de ellos. Sin embargo, lo sacan porque ya no les gusta, no les agrada, y sencillamente lo expulsan. Y encuentran luego un hombre tal como ellos. Y ahora siguen los caminos nocivos. Y eso va a causar Satanás muchas veces. Los problemas van a venir de ahí, de adentro. Es una cosa muy natural y muy normal que la gente piense. ¿Usted piensa? Ahora mismo está pensando en algo. Seguramente se dio varias vueltas ya a su casa. Tiene que haber pensado en su familia, en sus hijos, nietos, qué sé yo. Tiene que haber pensado un montón de veces en un montón de cosas. Incluso ya pensó en mañana. Incluso estaba pensando en la semana próxima, ¿se acuerda? O sea, usted piensa. El problema no es pensar, el problema es tratar de imponer su pensamiento.
Y ahí es donde viene la ideología, el pensamiento, filosofías y también motivaciones que a veces no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y claro, usted dice, no, la verdad es que no me gusta esta visión a mí del evangelio, yo quiero otra cosa. Y tú comienzas a sentir eso, que no es lo que tú quieres. Entonces allí comienzas a tener discrepancia con el pastor. Ya no estoy tan de acuerdo con el siervo. Como que el siervo no me está gustando el siervo. Me imagino los criados de Abraham, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y a la tierra que el Señor le mostraría. Abraham no es que salió, dice, vamos a irnos allá a tal lugar. No, dijo, tenemos que salir en esta dirección. Y después, ¿para dónde vamos? No sé, el Señor nos va a ir diciendo. Pero ¿cómo? O sea, salí y no sabéis para dónde va. No, pues Él me dijo que Él me iba a mostrar la tierra. ¿Y te la mostró ya? No. Así que imagínate el lío que tenía Abraham. Y Abraham salió con todos. Es como esa canción y alabanza de niños que sí, ya no la voy a cantar mejor. El punto es entonces que Abraham sale y todos los criados detrás de Abraham con su parentela, con sus animales, con todo. Y Abraham no sabía dónde iba a llegar. Y tú me dices a mi pastor, pero el Señor a usted le dijo, sí, algo me dijo, pero yo no sé a dónde voy a llegar. Yo no sé a qué nivel esto va a crecer. Yo no sé si se va a quedar así o va a crecer más, en el sentido literal, para que tú entiendas. Dios va mostrando paso a paso lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y te lo digo más, si Dios le hubiera dicho a Abraham todo lo que iba a sufrir o todo lo que iba a enfrentar al salir de Ur, Abraham no sale. Si Dios me hubiera dicho a mí en Ovalle que yo iba a enfrentar todo lo que he enfrentado hasta ahora, tampoco vengo. En la realidad, Dios entonces tiene que hacer paso a paso mostrándote lo que debes hacer. Y a veces va lo mejor y de repente dice izquierda. Ay, Señor, pero ¿para qué? Derecha. Y hay unos quiebres, hermano, que nos ha dado el Señor, que casi nos ha dejado de ir locado así. Ay. Y ahí es donde muchos dicen, ay, ¿para dónde vamos ahora? Si íbamos para allá y ahora ¿qué le pasó? Y eso te confunde. ¿Por qué? Porque no entiendes que el llamado lo hizo a ese hombre. ¿Y qué culpa tiene ese hombre si Dios es el que tiene que guiar? El Espíritu Santo tiene que guiarlo. Y hay momentos en los cuales Dios nos permite ciertas direcciones. ¿Para qué? Para que podamos crecer, madurar y entender. Para que Dios pueda trabajar con nosotros. Mira la vida también de Jacob. Fue llevado de diferentes tramos de su vida para ser probado, para que creciera. Él fue engañado porque también engañó. O sea, vivió y pasó todo lo que tenía que pasar para llegar a ser el padre de esa nación. Entonces, cuando tú ves la vida de ellos, no fue perfecta, pero sin embargo Dios cumplió su plan y su propósito. Por lo tanto, en eso tú también tienes que entender que Dios va a guiar a la iglesia. No es el hombre el que la guía. Entonces, ¿cuál es el problema cuando esto Satanás ataca dentro de la iglesia? Comienzan a haber diferentes pensamientos. Y esto también le pasó a Jesús. Algunos dicen, no, que lo que pasa si hay un poco de división dentro de la iglesia, no es de Dios. Claro que la división nunca va a ser de Dios, pero hay que ver de quién viene la división. Y ahí está el punto. Porque en este sentido, cuando vemos a Jesús, la gente comenzó a irse, y Pedro se da cuenta y va donde Jesús. Señor, dura es tu palabra, ¿quién puede oírla? Jesús ya sabe lo que le dijo. Y también tenemos a Pablo, y dice, he sido informado por los de Cloe que hay divisiones entre vosotros, que algunos son de Cefas, otros son de Apolos, otros son de Pablo y otros son de Cristo. O sea, no está bien eso. Entonces el punto es, hermano querido, que la guerra que tenemos trae ese tipo de conflictos dentro de la iglesia. Y si tú no entiendes que tú eres la iglesia, vas a caer en ese juego y Satanás te va a destruir. Entonces la iglesia como un todo está quizás no entendiendo esto. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que comprenderlo, pero vemos a la iglesia actuar como actuaron en el pasado con Isaías. ¿Te recuerdas lo que le decían a Isaías? Predícanos cosas halagüeñas. No nos profetices así, Isaías, tan duro, tan fuerte. Predícanos cosas halagüeñas. Entonces el ataque de Satanás de dentro
es más doloroso porque viene de creyentes. Recuerda que Pablo también tuvo sus dramas. Demas me ha desamparado amando más el mundo. Por ahí había uno, dice, hay uno que me ha causado muchos males. No me acuerdo ni cómo se llamaba porque trato de olvidarme de esos nombres. Me ha causado muchos males. Dios le pague. ¿Me entiendes? O sea, el punto es ese. Cuando de dentro de la iglesia viene esta lucha, esta guerra, y Satanás lo que hace es eso, ataca a la iglesia para destruirla. A Satanás le encantaría, hermano, que un día estas puertas se cerraran, no viniera nadie más. Aquí quedara en escoba, que el pecado, la inmoralidad, la corrupción entrara. El diablo estaría feliz y contento y después transformarlo en una discoteca. Y tú te puedes reír, pero el diablo busca eso. Y el diablo te puede usar a ti, como también me puede usar a mí. Por eso tenemos, hermano, que tener mucho cuidado y tener entendido claramente que somos templo del Espíritu Santo. No podemos trabajar para el diablo. Nosotros trabajamos para el Señor. Trabajamos para traer unidad. Trabajamos para traer, aleluya, a los creyentes a una comunión mayor con el Señor. Entonces, si nos damos cuenta, el ataque de Satanás desde afuera de la iglesia no es mucho lo que pueda hacer en contra de la iglesia. Porque nosotros notamos cuando el diablo nos ataca de afuera, ¿qué hacemos nosotros? Nos unimos. ¿Me entiende? Porque si el diablo nos ataca desde afuera y dice, vamos a cerrar este templo porque no cumple la norma y qué sé yo, nosotros nos unimos en oración, nos ponemos a ayunar y todo, nos une. Entonces el diablo dice, no, a esto no hay que atacarlos de afuera porque estos se unen. ¿Aló? Entonces hay que atacarlos de adentro, hay que provocar divisiones, fracciones, ideas, pensamientos, ideologías, interpretaciones, visiones, revelaciones, profecías, argumentos, celos, contiendas, envidias. ¿Se fijan? Entonces Satanás comienza eso. Tú vienes al culto y no te gusta. Y a mí no me gusta ya. Antes me gustaba, ahora no me gusta. Y la pregunta es, ¿por qué viene? No sé. Entonces tú tienes que animarte. Hace algunos días atrás conversaba con un hermano. Dice, ¿sabes lo que pasa? Yo ya como que no comparto su visión, pastor. Decía, hermano, mira, discúlpame lo que te voy a decir. No quiero ofenderte, pero te voy a decir algo muy claro y te voy a ser directo. No culpes la visión. Hermano, ¿cuánto tiempo hace que no asistes a la iglesia y cuánto tiempo hace que no te consagras, que no oras a Dios pidiendo dirección? Entonces, ¿cómo vienes aquí a decir que la visión no te gusta cuando en realidad tú no estás buscando a Dios? Si buscaras a Dios, ¿qué te va a decir el Señor? Sométete a tu pastor. ¿O tú crees que el Señor te va a decir, ándate de aquí, hijo mío, perla del cielo? Oiga, me salió buena esa, ¿eh? O sea, no, pues te va a decir lo que el mismo Señor estableció para la iglesia. Sométete a tu pastor. Si el problema es la obediencia, entonces Satanás va a atacar dentro de la iglesia de una u otra manera. ¿Qué quiere? Dividirnos. Una cosa es que tengamos un pasillo al medio, pero no es para dividir, pues, hermano. Es para que las hermanas puedan danzar, para que los hermanos puedan caminar, puedan pasar, venir a ofrendar. Los pasillos son para eso. Así, para el que pueda correr tranquilo pueda correr. O sea, para eso, pero no para dividir. Entonces usted y yo tenemos que entender eso. Entonces cuando vemos la escritura y leíamos uno de los versículos al comienzo de Ananías y Zafira. ¿De dónde eran Ananías y Zafira? No eran mundanos, no eran de afuera, no eran del mundo. Eran parte de la iglesia. Ananías y Zafira. Y dentro de la iglesia estaban ellos y ellos provocaron un tremendo problema. Tremendo problema. Entonces la perversión, hermano querido, del mensaje y la falsa doctrina que están toleradas hoy en día, en nombre de la unidad, está trayendo una división a la iglesia que lamentablemente está destruyendo. Y la gente está perdiendo el norte. Porque hoy día es una verdad, hoy día pelean como perros y gatos, hermano. Se sacan los trapos al sol. Oh, Dios mío, qué increíble. Y usted los ve y por Facebook, métase nomás a las redes sociales un poquito, se va a enfermar, hermano. Alguien opina algo, dice, bueno, Dios es amor. ¿Cómo que amor? También es fuego consumidor. ¿Qué te has creído? Ay, Señor Jesús.
Entonces, es complicado esto, hermano. Yo por eso dejé de escribir mejor, porque ya no escribo, pongo pura foto. Igual por ahí llegan algunas críticas, digo, aleluya, gloria a Dios, digo yo. Ya, entonces el problema está ahí. Satanás va a usar cualquier medio de agregar o de sustraer o de evitar la verdad de la palabra de Dios. Recuerde usted lo que hizo Satanás en el principio, en el huerto de Edén, cuando le dice a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? La duda. A ver si te acerca un hermano y dice, ¿con qué van a hacer esto? ¿Con qué? Ya no voy a decir ni una cuestión mejor, sino... Pero usted sabe, pues, si esa cuestión pasa todos los días. ¿Cuánta gente habla más de mí que de Cristo, pues? Y lo digo en el buen sentido, o sea, le encanta hablar del pastor. ¿Te fijaste la corbata? ¿Te fijaste el terno? ¿Te fijaste los zapatos? ¿Te fijaste el auto? Y hablan más de mí que de Cristo. Cuando debieran estar preocupados de cómo llevar el evangelio, cómo hablar del Señor. Y se te acercan a ti como que, hermano, ¿se fijó? ¿Qué? ¿Se fijó? No sé, hermano. El hermano, como es pavito el hermano. Es como pavito porque él viene a puro alabar a Dios nomás. Él viene a servir al Señor, viene a gozarse. Para él todo el mundo es lindo. Entonces el otro es más inteligente, el otro es más avispado. Es como la serpiente más o menos. ¡Wow! ¡Qué buena fue esa! Oiga, ya llevo 2. Ay, Señor, estoy preparándome. ¿Con qué Dios os ha dicho? Ahora, esas fueron sus primeras palabras, recuerde usted, al hombre, Satanás, y siempre tratando de engañar. Entonces, en este sentido, hermano querido, el diablo ha encontrado poca razón para cambiar su método, porque el método funciona para él y viene con artimañas, con engaño, un poco de verdad y un poco de mentira. Siempre lo hace así. Cuando usted comienza a hablarle mal de alguien, ¿qué pasa? Es un poco de verdad, un poco de mentira. Y ahí lo dejan colgando usted en el péndulo de la muerte. Ahí, y ahí está. Si usted cree, ¡fua! Al abismo. Y ahí, ¿y de dónde está el hermano? No sé, hace tiempo que no viene el hermano, se desapareció. ¿Y qué le habrá pasado? No sé. Yo hablé con él, pero él no quiso decir lo que le había pasado. Y ahí se guardan, y se guardan, meditando en el Señor, cuando lo único que tienen que hacer es ponerse a orar y decirle, Señor, reprendo toda artimaña del diablo, todo demonio, todo espíritu, Señor, que trata de detenerme. Soy tu iglesia, Señor, yo me levanto de aquí para seguir adelante. Entonces, cuando el método fracasa de Satanás, el engaño, lo que él intenta es sacarnos de balance. ¿Cuál es nuestro balance? Constantemente estar en el Señor. Así está el balance. No, si no lo voy a hipnotizar, no se preocupe. Es que el balance es así. Entonces usted siempre el mismo ritmo, no hay problema. Pero cuando de repente es como cuando los relojes se les acaba la pila y quedan en el segundero así. Oiga, que fome, ¿no? Los saca de balance. Y para sacarnos de balance a veces requiere un pequeño engaño, una pequeña mentira, una pequeña situación. Entonces ahí nos saca automáticamente de balance. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en cosas sin valor, descuidando las cosas de valor. Eso es lo que hace Satanás. Porque ¿cómo es posible cuando usted vino, aceptó al Señor por primera vez? ¿Qué era importante para usted? Estar en la iglesia, venir a la iglesia, quiero aprender, quiero leer. ¿Cómo puedo ser mejor? Ay, ¿cómo puedo aprender más? Y ahora, ¿de qué se preocupa? No diga ni una cuestión mejor. Porque lo saca de balance, ya no es su preocupación. Antes quería estar en todos los cultos. Ahora no sé si voy a ir, a lo mejor voy a ir esta semana. O si no, la otra, si no, vamos el otro mes, pues vieja. Lo sacó de balance.
¿Por qué? Ya perdió su motivación, perdió su deseo, su anhelo, perdió su pasión. ¿O no? Perdió su pasión. Todos tenemos pasión por algo, ¿no? Esa pasión. A mí me apasiona predicar. Sí, me doy cuenta, pastor, de usted. Me apasiona predicar la palabra y me apasiona también tratar de vivir esa palabra, porque es lo que Dios me exige a mí primero para poder ministrar y enseñar. Pero hay realidades en las cuales a veces la gente pierde la pasión, y cuando pierde la pasión automáticamente sale de balance y ya no puede. Y esto es lo mismo, o sea, cuando usted, no sé, yo recuerdo en algunos momentos en los colegios hacíamos una rueda así. Recuerdo que el de educación física nos hacía una rueda grande, lógico, todos corriendo alrededor. Entonces había como 3 o 4 que estábamos ahí y teníamos que encajar justo en el espacio que quedaba, porque si no dejábamos la escoba en la fila, pues. Entonces teníamos que ir ahí como corriendo al ladito del otro ahí, y de repente ya eso. Entonces hay algunos que se salieron hace rato de la cuestión y no hayan cómo entrar. Y no hayan cómo entrar, y de repente cuando entra, ¡pah!, el caballazo al otro y queda la escoba, pues, hermano. Ya no tienen balance, ya no tienen ritmo. Iba a decir otra cosa, pero una tontería. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Coloca trampas, hermano querido, en esa área, y son demasiado numerosas para mencionar. ¿Usted alguna vez cazó perdices? ¿Sí? Hacíamos esas trampas de coligüe, partido y cuadraditas, el palito para allá, el triguito. Entonces la perdiz tenía que entrar y pisar el palito ahí. ¡Pum! Caía la trampa. Y quedaba vivita sin ninguna herida, completita, ningún moretón. Entonces Satanás te tiene sin ningún moretón, pero te tiene atrapado. Y tú quieres volar y no puedes. Y de repente ve a los hermanos cómo vuelan aquí, en lo espiritual, cómo se gozan, aleluya. Y tú dices ahí, estos hermanos lo que pasa es que están con el primer amor, pero cuando empiecen a tener las luchas que yo he tenido, ahí los quiero ver yo. Entonces, en la mayoría de las iglesias, hermano, podríamos hablar de esto. En la mayoría de las iglesias, el 95% de las actividades de esa iglesia se podrían realizar incluso si el Espíritu Santo no estuviera. Escúcheme lo que estoy diciendo. Tienen que ver solamente con organización, sistema y formas. ¿Por qué te digo esto? En esta situación, hermano querido, nosotros no confundamos. Nosotros debemos consultar a Jehová. Nosotros debemos preguntarle a Dios qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe? Es raramente consultado Dios para saber si lo que estamos haciendo está bien o lo que queremos hacer está bien o no. Él a veces tiene que bendecir un programa hecho por el hombre porque no le queda otra, como dice alguien por allí, porque supuestamente es la iglesia. Nosotros tenemos que volver al liderazgo del Espíritu Santo. Tenemos que volver a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿a dónde te va a guiar? A la palabra de Dios, siempre a la palabra de Dios. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero lo que te estoy diciendo aquí, todo este tipo de trabajos que muchas iglesias hacen, está paralizando a la iglesia en lo espiritual. Estas cosas de hacer tanto del mundo como de lo que observamos y vemos o lo que le agrada a la gente, en realidad está trayendo un estancamiento y un paralizar de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que estar separados del mundo. Separados. La Biblia dice que ser amigo del mundo nos constituye enemigos de Dios. Ese es Santiago 4:4. Entonces el punto es que nosotros debemos entender que no podemos vivir como el mundo vive, porque somos la iglesia del Señor. Cristo pone la iglesia en el mundo, pero es Satanás que pone al mundo en la iglesia. Eso tú tienes que entenderlo. Cuando nosotros comenzamos a ceder en algunas áreas de nuestra vida,
comenzamos a tener la pérdida de la bendición de Dios. Comenzamos a perder el poder, comenzamos a perder el testimonio, comenzamos a perder la pureza y comenzamos a perder, hermano querido, escúcheme bien, la oportunidad de ser iglesia. Y tú tienes que analizar tu vida ahora, ¿cómo estás? O sea, si hay poder, si hay testimonio, si hay bendición, si hay pureza. Alguien me dice, no, yo estoy bendecido. Sí, pero ¿hay pureza? ¿Hay poder? ¿Hay testimonio? O sea, quiero que entiendas, hay áreas de nuestra vida las cuales podrán ser bendecidas. Y algunos dicen, no, yo tengo pureza, pastor. ¿Y tienes testimonio? Bueno, ahí me falta un poquito. Yo tengo poder, porque esa parte nos gusta a nosotros, el power, la unción, el poder en el culto. Y sobre todo cuando cantamos una de esas rápidas, hermano, aleluya, se revoluciona todo. Y el power se mueve. Pero ¿tienes testimonio? ¿Tienes poder? ¿Tienes pureza? Escúchame, hermano. Entonces ninguna área debe ser dejada al azar. Nuestro enemigo quisiera que el pecado de ceder sea una virtud, o sea que nosotros comencemos a ceder poquito a poquito terreno al enemigo, y al final el enemigo nos vuelve otra vez a encarcelar en todas nuestras pasiones. Él ha puesto eso en las mentes de millones de cristianos hoy día, y tenemos a millones que creen que podemos tolerar lo que es falso, cuando en realidad Dios no lo tolera. ¿Me estás oyendo? Entonces necesitamos, hermano querido, vivir para Dios. Termino con esto. Básicamente el esquema de Satanás es uno o más de los siguientes. Primero, vencernos directamente. Así lo trató de hacer con Jesús. Fue directamente. Voy a ir, lo voy a tentar y lo voy a derrotar. Eso siempre Satanás querrá hacerlo, vencernos directamente. Segundo, sacarnos de la batalla. Sacarnos de la batalla. ¿Qué significa eso? Te das por vencido, ya no sirves a Dios, te alejas de Dios, o simplemente te alejas un poco de la iglesia y de tu compromiso con Dios. Eso ya es sacarte de la batalla, ya no estás en la batalla. Tercero, ponernos en un lugar en donde Dios tenga que juzgarnos. O sea, si el pecado viene a tu vida y está en tu vida, Dios tendrá que juzgarte. Y Satanás trata de que eso suceda. Ponernos en guerra unos con otros. Mira a tu alrededor un poquito. Mira a tu lado, hacia atrás, para allá. Yo los veo a todos aquí para allá, todos me ven a mí. Y de repente yo observo eso. Y de repente tú sonríes y va el otro. No digo que hayan problemas, no digo eso. A veces es relación, intimidad en el sentido de comunión. Perfecto, no digo eso. Pero sí también sé que a veces hay conflictos. Vas por el pasillo y dices, no, ahí está el hermano, se vuelve para acá, para otro lado. O sea, hay cosas las cuales Satanás quiere que nosotros vivamos con ellas. Por eso la palabra de Dios dice, cuando fueres a dejar tu ofrenda y tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero, arregla eso con tu hermano y luego trae tu ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos la mente clara en lo que debemos hacer como iglesia. No le permitamos al diablo ponernos a pelear unos con otros. Lo otro que hace Satanás es que nosotros olvidemos o fallemos en usar nuestra armadura, esa armadura que el Señor nos ha dado. En cada caso, si el poder tiene éxito ahí, o si Él puede tener éxito, Él es el victorioso. Y automáticamente nos ha impedido ser el testimonio de Jesús sobre esta tierra. Hermano, estamos en una guerra. Y esa guerra es únicamente ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros luchamos para ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Nosotros estamos aquí para ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Me estás oyendo? Y si somos lo que debemos ser, entonces haremos lo que se supone que debemos hacer. Dice amén. Usted y yo somos la iglesia del Señor. No le permitamos al diablo que nos engañe. No le permitamos al diablo que nos desuna.
No le permitamos al diablo que nos saque de nuestro balance. Sé que cuesta mantenerse. Es lo más difícil. Cuesta soportar la presión, la prueba. Cuesta soportar todo lo que viene, pero lucha. Esta es una guerra. Y vas a sufrir heridas en esta guerra, pero que no te saque de balance. Cristo debe ser todo para tu vida. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Póngase de pie. Gracias, Señor Jesús. Amado Dios, oramos en esta hora. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido ministrada. Cada uno de tus hijos aquí, Señor, ha oído de ella. Y yo te ruego y te pido, Señor, que puedas ministrar sus corazones y sus vidas más allá de lo que las palabras pueden hacer. Yo te ruego, Señor, que en esta hora y momento tu Espíritu Santo, Señor, trate con cada uno de ellos. Y que puedan ellos entender, Señor, la obligación que tenemos como hijos tuyos. Que podamos, oh Dios, tomar con responsabilidad este llamado que tú nos has hecho de ser tus hijos, de ser tu iglesia. Y que vivamos, Señor, conforme a tu voluntad. Bendigo la vida de tu pueblo, bendigo la vida de tu iglesia. Cada familia, cada matrimonio, hijos, nietos, esposo, esposa. Señor, bendigo la vida de ellos. Tu palabra dice, Señor, que tenemos el poder para bendecir y maldecir. Yo bendigo, Señor, a tus hijos hoy, porque creo con todo mi corazón, Señor, que a pesar de todas las luchas y las dificultades que puedan haber, tú tienes el poder, Señor, para darle capacidad para luchar esta guerra, para pelear esta guerra, Señor, y salir victoriosos. Señor, estamos contigo y tú estás con nosotros, oh Dios amado, y tu presencia está en nuestro corazón. Y agradecemos, Señor, esta palabra, agradecemos esta instrucción en esta mañana. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, glorifícate a través de ellos, Señor. Trae poder, gloria, trae, Señor, bendición a través de sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria.